Egoki balitz, 2014ko irailaren 25ean egindako ohiko osoko bilkurako akta onartzea. PPek, Bilduk, Ados. PSek, De acuerdo. EAJak, ados. Barrio bakarrik gogoratzea, recordar que hay aparatos de traducción en la entrada para quien los necesite. Hurrengo puntua mesedez. Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2014ko irailaren 17tik urriaren 17ra egindako dekretuen barri emotea. Honi buruz ere esanik, Ederto, hurrengo puntua mesedez. Hiru, udalaren zein erakunde autonomoen aurrekontuaren egikaretzaren barri emotea, hain zuzen ere 2014ko hirugarren hiruhilekoari dagokiona. Honi buruz ere esanik, hurrengo puntua mesedez. Lau, aurrekontu aldaketei dagokien 6/2014 zerrendaren barri emotea. Aldaketa horiek udalbatza ez dan beste organoek onetsitakoak dira. Bai, honi buruz aipamenik, Ederto, hurrengo puntua mesedez. Bost, eragozpenei buruzko txostenaren barri emotea, hain zuzen ere 2014ko ekitaldiko hirugarren hiruhilekoari dagokiona. Honen gainean barririk, Ederto, hurrengo puntua mesedez. 6. Egoki balitz, 2014ko urriaren 17an egindako ekonomia eta finantza plana onestea. Bai, PPek, de acuerdo. Bilduk, Ados. PSek, De acuerdo. EAJak, ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 7. Egoki balitz, herriko zenbait elkarteri udal lokalak lagatzea onestea. PPek, De acuerdo. Bilduk, Ados. PSek, El Partido Socialista va a estar de acuerdo, pero voy a matizar lo que ya hice en la Comisión de Hacienda. En este caso, lo que tenemos aquí es aprobación de un local para reuniones, pero también para almacenaje. Ya habíamos aprobado hace escasos plenos otro también para almacenaje y tenemos entre la cartera de pendientes la Asociación de Comerciantes también para almacenaje. Bueno, pues a lo mejor hay que buscar algún sitio para no hipotecar esos usos de locales para almacenaje. Lo dejamos aquí como planteamiento de futuro y, por lo tanto, de acuerdo. Ederto, EAJak, Bueno, gu ados gauz, baina, harritzen nau, eta posten nau behintzat, lehengo biderrez lagatzen dira lokal bat, eta danok ados gauzela uste dudala, urte guztian, uste dut, sorionak. hurrengo puntua mesedez. 8. Egoki balitz, 3/2014 kreditu aldaketa onestea. Aldaketa hori, udal euskaltegiak eskatutako 50.000 euro, 50.953 euro eta 80 zentimoko kreditu gehigarrian datza. PPek, De acuerdo. Bilduk, Ados. PSek, De acuerdo. EAJak, Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 9. Egoki balitz, 57/2014 kreditu aldaketa onestea. Aldaketa hori, kirol arloak eskatutako kreditu gehigarrian datza eta 64.873 euroko zenbatekoa du. PPek, De acuerdo. Bilduk, Ados. PSek, Estamos de acuerdo, pero también queremos recordar que estamos en esa situación porque al final ocurre que los ingresos no suelen ser tan reales como tienen que ser y esto hace que haya desajustes como ha ocurrido en este caso y como bien dice la memoria se viene produciendo en años anteriores. De acuerdo, pero a lo mejor a la hora y ahora que estamos haciendo los presupuestos ajustemos también los ingresos, no la alta, sino la realidad de las circunstancias en las que vivimos. EAJak, Ados. 10. Behin-behineko onespena emotea, ekonomia jardueren gaineko zerga arautzen duen bigarren ordenantza fiskalaren aldaketari 2015ean aplikatzeko. PPek, Nosotros vamos a dar una opinión, un voto conjunto del punto 10 al 16, si no recuerdo mal, aunque luego si queréis podemos pasar uno por uno, pero en principio nuestro sentido del voto va a ser negativo por insuficiente.
es decir, valorando, como ya dijimos en su momento en la comisión informativa, el hecho de que se congelen los impuestos, por llamarlo de alguna manera, que todo el mundo lo entienda, consideramos que es insuficiente, y si el año pasado pedíamos una rebaja de un 3%, este año considerábamos que era más que razonable plantear una rebaja lineal del 1,5%. No ha podido ser así y, por lo tanto, nosotros, insisto, votaremos en contra de la modificación de estas ordenanzas, pero fundamentalmente por insuficiente, por no hacer frente a lo que nosotros considerábamos que era posible para los vecinos de Basauri. En contra. Ederto. Bilduk, Ados. ESEek, Bueno, también consideramos que el debate conjunto desde el punto número 8 desde el punto número 10 hasta el 16 tiene más sentido, aunque luego efectivamente se exprese en el acta de una forma individualizada. Bueno, este es el último debate de tasas fiscales de esta legislatura y siempre hemos dicho, siempre además, que es el gran debate con los presupuestos, el gran debate, o al menos el que tendría que ser el gran debate en el ayuntamiento, ¿no? Hemos querido hacer un poco de filosofía y un poco incluso de recordatorio. Alcalde, has tenido, de los 4 años en los que se han presentado los impuestos, los precios públicos y las tasas, el voto socialista en 3 de ellos. En 3 de ellos. Es importante. En el 12, en el 13 y lo vas a tener en el 14. La propuesta que nos hizo el equipo de Gobierno a finales de septiembre nos pareció adecuada. La congelación prácticamente en todos los impuestos, tasas y precios públicos, con algunas bonificaciones, algunas modificaciones más bien a epígrafes de literalidad o de escritura, y la nueva tasa con el tema de las terrazas estables, que ya lo habíamos planteado al menos en el año 2013. Pero siguiendo un poco y no compartiendo, lógicamente, ya lo dijimos en Hacienda, el planteamiento del Partido Popular, porque cuando el Partido Popular dice hay que hacer un mayor esfuerzo y habla de reducción, nosotros nos hacemos la pregunta al revés. Cuando planteamos a veces incluso la congelación, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿qué servicios públicos queremos? Y si todos estamos de acuerdo que los servicios públicos los queremos de calidad y que lleguen a todos, las siguientes preguntas que nos tenemos que hacer es cómo lo pagamos y, desde luego, cómo lo sostenemos. Y si esas preguntas son afirmativas, que yo creo que tienen que serlo, el debate del futuro no podrá seguir siendo congelación o bajar, sino que tendremos que plantearnos que pague más el que más tiene, porque con estos esfuerzos que hacemos, conjuntos y lineales, hacemos que el rico siga siendo más rico porque sigue pagando menos. Y, por lo tanto, ya lo hemos dicho en Hacienda muchas veces, los impuestos tienen que ser progresivos, tienen que ser sostenibles y tienen que ser solidarios. Y el tipo fiscal tiene que ser exactamente igual, porque a veces en esto que caemos de bonificaciones lineales, de congelaciones lineales, sin que haya una progresividad, hace que el esfuerzo fiscal lo siga haciendo el más pobre. Y, por lo tanto, creo que ese es el gran debate del futuro, la progresividad en los impuestos, porque la progresividad en los impuestos nos hará a todos que seamos más justos socialmente. Por lo tanto, eso es lo que dejamos ahí para futuros debate, porque creemos en los servicios públicos de calidad y creemos que lo deben pagar y sostener en una progresividad, el que más tiene, que más pague. Por lo tanto, aún así, nuestro voto también va a ser favorable al borrador que presentó el equipo de Gobierno. Ederto. EJak. Bueno, como muy bien ha recordado la portavoz del Grupo Socialista, es el último gran debate, al menos en cuanto a precios públicos, tasas e impuestos. Qué casualidad que, acercándose las elecciones, aquel partido que ha incrementado exponencialmente la presión fiscal sobre los ciudadanos nos solicite una reducción de precios públicos, tasas e impuestos. A mí me parece, bueno, cuando menos chocante. Progresividad de los impuestos. Creo que una entidad local no tiene la potestad, por lo menos sobre los grandes impuestos, para debatir sobre la progresividad, la solidaridad en el reparto de esos impuestos. El debate creo que pues debería darse en otro foro, quizá más adecuado, en el que es del que emanan pues las normas forales que son por las que nos regimos en estos, como digo, grandes impuestos del municipio. Gure botoa noski alde da. Nuestro voto será a favor.
Solo dos pequeñas indicaciones. Recordarle al Partido Socialista que el hecho de una congelación significa que las cosas siguen quedando como están, con lo cual el impuesto sigue siendo, en principio, no tan progresivo como ellos quisieran y según ese razonamiento, los que más tienen siguen pagando lo mismo que los que seguían pagando. Por lo tanto, ese discurso no sirve, salvo que se cambiase todo el sistema impositivo y se fuese a una mayor progresividad, cosa que nosotros no planteamos, vosotros sí, pero no habéis planteado en este debate de ordenanza. Sencillamente habéis votado que las cosas se mantengan como están. Por lo tanto, sigue pagando lo mismo, independientemente del nivel económico en ese caso. Y en cuanto a lo que ha planteado el concejal de Hacienda sobre la casualidad o no de que venga un año electoral, yo recordarle que la rebaja fiscal nosotros la llevamos planteando desde que comenzamos esta legislatura, prácticamente. Es decir, el año pasado planteamos un 3, el año anterior no recuerdo, pero vamos, la rebaja fiscal, no, hombre, salvo que se piense que el Partido Popular de Basauri tiene una intención muy largo plazo, es decir, a 4 años vista el hecho de la campaña electoral, cosa que no es, por lo menos yo desconozco. Quiere decir que podría ser casualidad si fuese este año, pero es que ya lo hemos planteado varios años, no es este. Nosotros en ese aspecto lo hemos planteado hace varios años. José María, si me permiten que tenga este concepto tan progresista también de lo que son los impuestos, el Partido Popular de Basauri, estoy seguro que... Ese es un concepto progresista que tiene ratificado que tiene el Partido Socialista. Sí, si me permiten acabar, más que nada por acabar lo empezado. Pues que me alegro y ojalá influyan más en su partido a todos los niveles y podamos también aplicar esas moderaciones en los impuestos. Yo no he dicho en ningún caso que sea progresista, en ningún caso. O no progresista, en fin, o no progresista. Nosotros, desde luego, sí pensamos que se hace también un esfuerzo importante. El no subir impuestos y tasas y precios públicos no es neutro. No es neutro cuando hay otros gastos que se incrementan, pero sí que es una apuesta que hay que hacer en una situación también, por lo menos, de apertura económica para muchos vecinos y vecinas. En cualquier caso, creo que también hay que recortar el carácter aplicado también dentro de las competencias que a nivel local tenemos y relacionado con lo que Aitor Aldaiturriaga decía, que básicamente es interceder en determinados precios públicos, sin intentar ahí, sí el esfuerzo que se ha hecho, se lleva haciendo también con el apoyo mayoritario de este pleno, hay que decirlo, de intentar que las partes o ciudadanos y ciudadanas más favorecidas tengan unas mejoras en estos impuestos, en estos precios públicos. Creo que también hay que decirlo, creo que dentro de las competencias municipales que tenemos esto se ha intentado y también es justo decirlo, repito, que con la gran mayoría de este pleno. Yo discúlpame, Andoni, es verdad que te quité la palabra. Solo un matiz, creo recordar, cuando has hablado, José Mari, nos has recordado que no hemos llevado nada de progresividad, porque creo recordar que en el año 2012 una enmienda de Bildu recogía una progresividad en aquello que nos correspondía a nosotros, que, como bien ha dicho Aitor, no son los impuestos, sino son los precios públicos. Y se recogió, y al menos desde el año 2012, en nuestro municipio hay un cuadro de progresividad para los servicios, en este caso para los organismos autónomos. Creo recordar que fue aquel año. Eskerrik asko. Beraz, Jose Mari, ondo ulertu badut, esesko botoa 17 puntura arte barne. Vale, beraz, kontatu dut. Sí, por la viabilidad de lo que es el acto de votar, yo no tengo inconveniente en votar 1 por 1, pero nuestro voto va a ser contrario por esa justificación en todas esas, del 10 al 16, 1 por 1. Pero bueno, si sirve de... Harina hogeita dinot, jakin eskero eseskoa dela, igual Bilduk bozkatu daiela, eta zuebe esan dago baiezkoa dela guztietan, beraz... Gu honetan baiezkoa. Bueno, urrengo, beraz, ondo. 10 orduan, 10. puntuan gauz, ezta? Ez, 11. puntuan, parkatu. Pepek eseskoa, Bildu baiezkoa... Eta gu baiezkoa. Baiezkoa. Urrengo puntuan mesedez... Amabi, behin-behineko onespena ematea, hori da. Ez. Banan. Argitzearren, argitu izan eskero, Pepe eta Zoe esan dago, ez esko dela, bai esko dela, baina Bildu honetan bai, beste batzuetan baliteke ez etxe esatea, do baietz edo azten zinua.
Orduan orain 11garrena. Bai. Hore da. 11. Behin-behineko onespena emotea, euskarazko irakaskuntza etxez etxeko eta helduentzako laguntza zerbitzua, kultura eta kirola arautzen dituen 15. ordenantza fiskalaren aldaketari 2015ean aplikatzeko. Bai, Bilduk, Ados. EAJak, Ados. Earto Horreno puntua mesedez. 12. Behin... A ver. Venga, edo ez dakiarin hau egingo duen jakinezkero Bildu zertan edo ze puntutan deko beste erabateko botua, honetan da, Bai. beraz, hau bozkatuko du eta beste guztia batera nahi izan ezkero, nahi eta gero banan agertu. Ondo, beraz, urrengoa bozkatuko du eta gero ja beste guztia batera. Hori da, bai. Hoize. Beraz, oain urrengoa zelan beste bateko bozka dagoen bakarra bozkatuko du eta beste guztio batera. Bai? Ondo, urrengo puntua mesatez. 12. Behin-behineko onespena emotea udal jabetza publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen 16. ordenantza fiskalaren aldaketari 2015ean aplikatzeko. Ondo, zesko. Kontra. Bai, Bilduk. Sí queríamos, por eso hemos dicho esto, separar este punto, porque en este punto, en el de los precios y las tasas para las terrazas estables, este grupo metió una enmienda en la que pretendía que esa tasa no fuese valorada por el precio medio del suelo de Basauri, sino por el precio real, y que se tuviese en cuenta las zonas, o zonificarlo con las zonas del IAE, porque entendíamos que una terraza en la zona centro no tiene el mismo valor comercial que una terraza pues en zonas limítrofes, no sé, en barrios Urbi, Basoselayo, lo que sea. Entendemos además que estas terrazas estables al final se han convertido, son por su carácter y por su... como están montadas actualmente, que no son desmontables, son ampliaciones de negocio, y nos parecía que esta tasa que se va a cobrar, que son rondando los 800 euros, para una ampliación de negocio en el centro de Basauri de 36 metros cuadrados, pues 800 euros nos parecía poco. Por eso queríamos que la tasa fuese relativa al valor del suelo real de cada zona y tarifarlo pues utilizando el IAE. Por eso en este punto, en esta tasa, nuestro voto va a ser en contra. Earto, PSEK. Ya lo debatimos en Comisión de Hacienda. Entendíamos que lo que plantea Bildu no está mal, pero no sé si era el momento por dos situaciones. Planteamos en Hacienda, lo hicimos en Urbanismo, que deberíamos volver a dar una vuelta a la normativa actual de terrazas, porque creemos que posiblemente tengamos que ajustar algunas cosas que en este año y pico hemos visto que posiblemente no estén acertadas. Y luego, efectivamente, la categoría de las calles tiene que ir también al final con algo que nos ha abordado en la provincia de Vizcaya, creo que en los últimos 40 años, que es pues todo el catastrazo, que es mal llamado catastrazo, es decir, hay que reordenar las calles, posiblemente todas, de todos los municipios vizcaínos, porque ahora mismo las calles pueden llevarnos a equívocos. Por lo tanto, entendíamos que a futuro esta puede ser una enmienda interesante, pero que en este año no cabía. Queremos matizar, va a ser en contra, pero entendíamos que puede ser a futuro, por la lógica implica que tenga que ser así. Earto, EAJak. Bueno, por contestar un poco a la propuesta que realizó Bildu, en el que, bueno, según indican, no se toma un precio real de las calles. Bueno, como se indica en el estudio en el que se sustenta cuál es la tasa que se propone, se parte del valor
del año 2000-2001 de las calles, de los locales, mejor dicho, más que de las calles, con una actualización del IPC de esos 14 años que han transcurrido. No sé qué valor real o qué valor puede ser más real que del que se parte con las actualizaciones posteriores. No nos confundamos, dentro del IAE hay todo tipo de calles urbanas, pero también calles que son de polígonos industriales, zonas rurales, es decir, son todo tipo de calles. No nos centremos solamente en determinadas calles, ni tampoco podemos dar como excusa que en algunas zonas se están teniendo o pueden tener potencialmente más negocio que otras. En las conversaciones que hemos mantenido, pues pusimos varios ejemplos en los que, bueno, ellos estaban de acuerdo con que determinados locales, aun no estando situados en las calles, vamos a decir, de primera categoría, uno de ellos está ubicado en una de las calles que se acepta, que se modifica, perdón, en el punto número 10 del IAE, está teniendo un negocio, o al menos parece un negocio superior al de otros locales que están fuera de esas calles o dentro de las calles de primera categoría. Porque, recuerdo, dentro de las calles de primera categoría estamos hablando de negocios de hostelería que están ubicados en los polígonos industriales. Polígonos industriales que, bueno, pues el negocio es el que es, ¿no? No son desmontables. La normativa deja bien claro que esas terrazas son desmontables, que esas terrazas se tienen que desmontar cuando, por causas indicadas desde el ayuntamiento, se tienen que desmontar. Y los propietarios de estas terrazas estables saben que tienen que correr con el gasto del montaje y del desmontaje. Creo que en ningún caso pueden indicar lo contrario. Conocen perfectamente que tienen que desmontar estas terrazas, si es que el ayuntamiento así lo indica. También me sorprende un poco el que se pretenda, de alguna manera, centrar el debate de las terrazas solamente en una zona, en unas zonas determinadas. Creo que tanto la ordenanza relativa a las terrazas de hostelería como la normativa o la ordenanza número 16 de aprovechamiento de espacios públicos es para todo el municipio, no únicamente para unos determinados. Bueno, Guados, Gaus. Aitor, cuando me refería al valor real no me refería a que lo que habéis o con lo que se ha calculado no sea real o no, sino ese valor que se ha calculado es la media de los valores reales. Es decir, oscila entre unos 1.000 euros y 4.000 el precio de la... Nosotros nos referíamos a valor real que si la calle pone 4.000 sea 4.000. Lo que se ha hecho es con la media del valor de todas las calles. Respecto a la ordenanza, es que no vamos a discutir ahora de la ordenanza de terrazas, pero se sabe claramente que nosotros estamos en contra y nos gustaría en algún momento ver cómo esas terrazas de resurrección de María Díaz de Azcue, en el momento que el ayuntamiento lo exija, se quitan, porque es que están ancladas al suelo y están con obra civil. O sea que, pero no queremos discutir con eso, simplemente queríamos, si hemos dicho lo del IAE, era porque creíamos que era la única forma de tarifarlo, porque en su día nosotros cuando se hizo la ordenanza de terraza lo que pedíamos era un mapa de situación de las terrazas, y con ese mapa, además de saber dónde se pueden llegar a poner o no, además de eso podíamos saber en qué zonas están y cómo se puede tarifar. No se hizo en su día y hemos visto que la única forma sería el IAE, pero simplemente por eso, no porque creamos que el IAE sea la mejor opción, ¿eh? A ver, sí, yo creo que estamos de acuerdo que, bueno, que lo que hay que crear es una forma más adecuada y más justa para el pago de tasas y precios públicos, y eso está claro. Lo que pasa es que lo que sí se ha presentado, y yo creo que sí se ha discutido, y lo que estaba y lo que ha indicado mi compañero Aitor, es que la propuesta que proponía Bildu, valga la redundancia, puede llegar incluso a penalizar a unos hosteleros que frente a otros quizás incluso estén teniendo mayores ingresos y no estén en esas zonas que Bildu se está centrando en relación con la ordenanza.
Entonces, esa injusticia se podía cumplir con la propuesta de Bildu. Entonces, bueno, pues ante eso, pues, nuestra propuesta es mantener lo anterior, lo que nosotros proponíamos. Y luego, pues Bildu dice que no tiene fijación por traer aquí a la discusión de la ordenanza de las terrazas, pero si es lo que estamos haciendo. En vez de hablar de la tasa, lo que estamos hablando es de la ordenanza de terrazas, que si son plegables, que si no son plegables. Digo, es que es una obsesión total con las terrazas, cuando está claro que, bueno, no es que más que hablar con la gente y ver lo que la gente opina de las terrazas y piensa de las terrazas, y tal problema no existe tal problema. ¿Que hay que ir mejorando lo que figura en la ordenanza? Eso está claro, y yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Pero bueno, lo que se trata es, no sé, estábamos debatiendo la tasa. Ederto, beraz zuain, bozkatuko du batera, okeres banau, 13. puntutik 16 barne. Bueno, ez dakiz eta irakurri behar dan, edo ez do pentsetan. Batera orduan. Beraz, urrengo batera, dana batera. En contra. Bilduk? Ados. Bai, PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Ederto. Urrengo puntua, 17. izango zen aukeres banau. 17. Egoki balitz, azaroaren 25ean emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna dela eta adierazpen instituzionala onestea. Ni uste komenigarri izango zala, naiz eta danok ezagutu irakurtzea. Joder, de verdad, te lo juro. Azaroaren 25 emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Hori dela eta, Basauriko udalak bere gaitzespen irmoa erakusten du indarkeria sexistako agerpen mota guztien aurrean. Izan ere, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunen emaitza dira. Eraso eta portaera sexistak ez dira individu batzuen jarrera isolatuak, ezpada mundu osoan indarrean dagoen sistema baten parte. Sistema horren bitartez, emakumeen indarkeria ahalbidetzen da, haurtzarotik hasi eta euren bizitza osoan zehar. Hainbat neurritako jarduera oldarkor eta matxistak dira, baina denek egiten diete eraso, zuzenean edo zeharka, emakumeen osotasunari, askatasunari eta gaitasunari. Zoritxarrez, oraindik ere, emakumeen aurkako erasoak baimentzen eta legitimatzen dituzten jarrera eta portaera ugari antzematen dira gizartean. Esate baterako, erasoak jasan dituzten neskek eta emakumeek jarritako salaketen egiazkotasuna zalantzan jartzea, botere espazioetatik indarkeria utxaldu eta justifikatu nahian, eta gaiari garrantzia kendu nahian egiten diren adierazpen publikoak, edo komunikabide batzuek indarkeriari ematen dioten tratamentu azaleko eta sentsazionalista besteak beste. Erakunde publikoek gure jardueraren erdigunean jarri behar dugu indarkeria sexista mota oro errotik suntsitzeko alegina. Horretarako beharrezkoa da programa egonkor eta jarraitua garatzea, indarkeriarik gabeko gizartea lortu ahal izateko. Era berean, programa horiek baliabide ekonomiko eta pertsonalez hornitu behar dira. Indarkeria mota guztiak desagerrarazteko gure konpromiso aktiboan, gure herriko neska eta mutil gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko lanaren aldeko apustu irmoa egiten dugu. Izan ere, herri honetan indarkeria matxistak duen eragina arduratzen gaituen errealitatea da. Hori dela eta aurten ere, jende gaztearekin lan egiten jarraitzen dugu Bildurbarik programaren markoan. Erakunde publikoek arlo horretan garatuta sendotu behar ditugu berdintasun politika publikoak, berdintasun sailen gidaritzapean eta hezkuntza eta gazteria sailetik ere politika estrategikoekin indarrak batzeko aleginean. Hori guztia, indarkeria sexista prebenitzeko Beldurbarik programaren markoan, beti ere, helburu nagusi batekin. Esparru guztietatik, erakundeetatik
ere, testuinguru eta baliabideak erraztuz, emakume gazteen jabekuntza ahalbidetuko duten eta desberdintasun eta indarkeria egoeren aurrean erantzutengo duten gaitasuna sustatuko duten politikak garatzea. Politika horiek era berean, lana eta gogoeta sustatu behar dute mutilekin, euren protagonismoari eta indarkeria matxistan duten erantzukizunari buruz. Erasoa zer den eta zer ez identifikatzeko dituzten zailtasunei buruz. Erasoetan daukaten parte hartze aktiboari buruz, edo eraso baten aurrean ikusle pasibo gisa hartzen duten paperari buruz. Beldurbarik estrategia hauetan egingo den lanari esker, indarkeria onartzen duten, indarkeria justifikatzen duten, edo erasoak eta emakumeenganako jarrera diskriminatzaileak utxaltzen dituzten diskurtsoak onartuko ez dituen eta naturaltzat hartuko ez dituen gizartea eratzen joango gara. Hori guztia dalata, Basaurik udalak konpromisoa hartu du, Beldurbarik programaren edukiak garatzeko, gazteak indarkeria matxistaren gainean sentsibilizatu eta hura prebenitzeko moduak lantzeko tresna gisa, bere eskumenen esparruan eta indarreko legeria aplikatuz, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako udal politika aktibo, integral eta koordinatua garatzeko. Eta era berean, herritarrei gonbite egiten die konpromiso pertsonalak eta kolektiboak hartzeko, emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde, baita edozein indarkeria edo diskriminazio sexista, matxista gaitzesteko ere. Azkenik, gonbit egiten dizue, bereziki neskamutil gazteei, azaroaren 25ean, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dalata, izango diren ekitaldietan, era aktiboan parte hartzera. Ondo, boskatu menein behar bada ipatu indar da, zelan ez, iagariazpen hau alderdi politiko guztien dartean ikusita daula, baita emakumen taldeak egindako karpenak ere sartu da dauzela adierazpenen honen barruan. Pepek. De acuerdo. Bilduk. Ados. Pesek. De acuerdo. Eajotak. Ba, ados, baina, bueno, handerik esan dauenez, emakumen elkarten ekarpena jasota dagoz, baina azkenengo momentuan baita ere eskatu guztien zehatz eta espreski esateko emakume guztien kontuan eukin behar daguzela, naiz eta edo zein jatorria eukinda, edo zein egoera soziala, hau da, emakume guztiak ez espreski esateko, eta holan ekartzen dut osoko bilkurara. Erakundeak lan asko egin behar dugu honetarako eta bultzatu eta baliabide jarri behar dituguz gizarte guztia, indarkeria edo zein indarkeria mota, baina espreski kasu honetan emakumeen kontrako indarkerien kontra lan egiteko eta bueno, gure gizartetik kanpoan izteko. Eta azaroako 25ean konbidatzen dan ekintzetan parte hartzeko nik gogoratuko nuke azaroako 25 egun bat dala, baina 374 egun gehiago ditugu urtean eta eguneroko erronka bat dala, besterik ez.